buenas tardes, ¿cómo están? Feliz lunes de aprendizajes, después de un gran fin de largo, ¿no? Bien, bueno, espero que realmente este paso de un estado de conciencia a otro haya sido efectivo este fin de semana para todos, todas, y bueno, podamos seguir en esta conciencia de resurrección, ¿no? De la posibilidad de estar siempre vivos, porque es lo único real, siempre estamos vivos. Bueno, veo que se van sumando. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bueno, contarles, recuerden que el jueves empieza la experiencia ADN, ¿sí? Un taller que dura 6 meses, son 2 clases por mes, para ahondar en todo, ya habrán visto en la escuela los Reel, y algunos los he compartido también en este Instagram, para activar esas fibras de ADN, ¿no? Tan importante. Todos aquellos grandes maestros tenían activadas estas fibras, por eso podían autosanarse y con esa energía sanaban a otros, otros que realmente creyeran en esa sanación y que estuvieran dispuestos y abiertos a que eso era posible. Hoy en día está dado para todos y a mí me gusta compartirlo a través de este maravilloso taller, una partecita más para seguir avanzando. Sabemos que vamos ampliando la conciencia de acuerdo a la información, poco a poco, y bueno, amándonos y reconociendo en verdad quiénes somos. Porque nos hemos olvidado, nos distanciamos tanto. Hola, Aroba. Hola, Mari. Lucía, por 2 tengo acá. Todo bien por acá, con el invierno. Creo que se olvidó otoño de que tenía que llegar y pasó a invierno acá. Hace 3 días que llueve. Está bastante fresco. Así que una oportunidad para ir hacia adentro. Esto nos invita siempre, como el invierno, ¿no? Los árboles van hacia adentro, se aquietan, ¿sí? Los animales invernan. Así que bueno, acá estamos como los osos invernando para después salir más fuertes al mundo. Pero bueno, nosotros no nos podemos quedar quietos con toda esta energía de sanación, toda esta energía planetaria que está llegando a la Tierra y que nos va a permitir seguir avanzando, evolucionando y dejar todos esos viejos programas de sufrimiento, dolor, malestar atrás. Ese es el objetivo maravilloso, ¿no? Porque reconocer todo esto es darnos cuenta que la mente es la única capaz de creer que todo ese sufrimiento existe. Entonces hay que limpiar la mente, cuesta porque llevamos milenios sumando dolor, sufrimiento a todo lo que viene. Hemos creado como humanos, olvidados de quién en verdad somos, mucho sufrimiento y dolor. Hola, Angie. Así que volver a la fuente, a lo que somos, al origen real, el ser, el espíritu. Acá me preguntan, ¿cómo olvidar la pena por la partida de una prima cercana? Perdón, aliviar. Dije olvidar, ¿cómo olvidaríamos? Aliviar. ¿Cómo aliviar la pena por la partida de una prima cercana? Bueno, hay una cuestión, hay un duelo natural cuando una prima vendría a ser un colateral, ¿no? En general al ser primos, somos de las mismas edades, entonces nos vemos muy reflejada en ese momento en cual nuestra mente ha creído que es posible, ¿no? Porque ya sabemos que morir no es posible, ¿sí? Porque nosotros somos vida eterna, el espíritu es vida eterna, solo que el vehículo a través del cual se está manifestando, biológicamente todavía, porque ese es el proceso de evolución, no tiene la capacidad de vivir toda la experiencia en un solo vehículo, el espíritu. Entonces va utilizando distintos vehículos y haciendo distintos planes, el alma, para manifestar todo lo que sea posible en la materia. Entonces, no comprender la totalidad, la inmensidad que somos, que todo es uno, es lo que nos causa ese dolor, ese duelo al que llamamos, ¿sí? Ahora, cuando comprendemos que en esta existencia hemos acordado tener una cierta vincularidad para aprender los unos con los otros o los unos de los otros, sería lo mismo, entonces es ahí donde empezamos recién a poder aliviar estos dolores que la mente dice que tengo que sufrir porque otro se murió. Si nos remitimos a los viejos, a las viejas comunidades, a nuestros ancestros, ¿no? Aborígenes, lemurianos, atlantes, o sea, las distintas civilizaciones, ¿no? Los que todavía no nos habíamos llegado a desconectar de todo como lo hizo el hombre contemporáneo. Por eso hoy en día vamos de nuevo a reconocer quiénes somos, por eso hablamos de recordar quiénes somos siempre. Entonces,
Si sostenemos o nos abrimos la idea de esta posibilidad, ya de por sí el dolor se alivia, porque el dolor es una creación de la mente egoica, ¿sí? Que nos hace creer que eso es posible, porque es de alguna manera como ese miedo nos llevó a someternos a lo que otros que conocían bien y que estaban más despiertos o no estaban dentro del plan divino y querían someter al humano. Entonces, por ahí viene todo esto de el miedo a la muerte, el miedo a que suceda algo que no quiero, el miedo a sufrir, a la enfermedad, todo lo demás. Entonces, cuando yo comprendo esto, lo único que puedo sentir es felicidad por el otro, porque se ha graduado de esta vida, ha trascendido la materia y ahora está, y eso es la resurrección de Cristo, trascendió la materia. Entonces, cuando alguien desencarna, trasciende la materia. Bien, mal, los logros que hayas tenido es otra historia porque no hay juicio del otro lado. No es que van a decir, sí, lo hiciste bien, lo hiciste mal. No, es la misma alma que eligió vivir esa experiencia y que si decide volver a reencarnar o lo decidió en un momento, lo va a hacer para terminar la experiencia. Porque eso tenemos que comprender que es una elección que se hace del otro lado del velo, donde las cosas no son como la ven nuestros ojos del cuerpo, ¿no? Nuestro sistema ocular, sino que son energía, es experiencia, es la completud, ¿no? Es la integración del todo. Entonces, del otro lado, no se puede sentir el sufrimiento, no se puede ver el sufrimiento. Si somos conscientes de que vivir una experiencia terrenal es dolorosa a veces o es diferente a la no materialidad, porque en la materia, al creer en un cuerpo, sentimos que ese cuerpo, cuando hay algo que no nos gusta, la mente enseguida dice, duele, es feo. Entonces en el duele, es feo, lo empiezo a sufrir y empiezo a sostener en la mente que si viví esto hay posibilidades de volverlo a vivir y entonces lo voy repitiendo una y otra vez. Entonces se crea una masa crítica de todos los conscientes o conocimientos del humano, que llamamos inconsciente colectivo, donde para pertenecer a esto y no quedar fuera, tengo que creer lo mismo que todos. Que si no lloro por un muerto, soy malo. Que si no vivo el duelo de una manera, soy malo. Cuando hay una plena aceptación a lo que es, esto es imposible, ¿sí? Es imposible que haya tanto sufrimiento y tanto dolor, o que se sostenga por mucho tiempo. Pero si acepto que lo que sucede es lo que sucede y que me siento de esta manera, esa experiencia, sin juzgarla, sin etiquetarla, me está dando un aprendizaje. Ahora cuando yo me cierro, que es sufrimiento, que es doloroso, que no debería ser, que con la edad que tenía, que con esto, miles de cosas, ideas de la mente que llevan a que todo eso se siga sosteniendo en sufrimiento, porque hemos definido que eso es sufrimiento. Pero si es la experiencia que elegí vivir para saber qué se siente. Si saco el juicio, la creencia de cómo debe ser y cómo está siendo, en esa dicotomía busco el equilibrio, es decir, bueno, esto es lo que estoy sintiendo y me lo dejo sentir. Simplemente es aceptar la experiencia. Si le saco toda esa connotación que tiene a nivel inconsciente colectivo, se alivia mucho más. Ahí aliviamos mucho más el dolor. Y otra buena sugerencia, que es interesante, es empezar a pensar en todo lo que vivimos y todo lo que aprendimos de ese ser cuando nos ha acompañado. Cuánto es lo que aprendimos, qué veíamos en él, qué podemos desarrollar nosotros, qué sentimos que el otro tenía. Porque si lo veíamos es porque nosotros está o falta desarrollar o no me doy cuenta que está. Entonces es importante hacer estas observaciones para que el duelo también sea realmente una experiencia de aprendizaje. Bien. Diferencia entre niños y grandes con respecto a la pediculosis. Bien, los piojitos. Los piojitos son parásitos, ¿sí? Entonces dentro de la bio, ya saben que todo lo que comparto es con la mirada de la biodecodificación, de los registros, del curso de milagros, de la conciencia uno, todo lo que nos lleva a darnos cuenta que todos somos uno. En realidad, cuando hay pediculosis, la vemos en la escuela, porque tiene que ver, la pediculosis agarra la cabeza, y la cabeza es la cabeza de Clan, quien yo considero mi
superior, padre-madre. Cuando hay conflictos en la cabeza de clan, aparece la pediculosis, porque no es que todos los niños, ¿sí? Pero todos comparten, por ejemplo, la separación, cuando los dejan en la escuela, el ambiente que se vive en la escuela. Entonces, eso tiene que ver con los que mandan, con las situaciones vividas y sobre todo con el ambiente familiar. Entonces, cuando un niño tiene pediculosis y el adulto se contagia, es porque el adulto también tiene cosas que resolver con la cabeza de clan, ¿sí? ¿Qué ideas viejas? Porque los parásitos, ¿de qué viven? De lo que ya no es necesario, ¿no? El parásito vive de la pediculosis, perdón, me está bajando así la imagen. La pediculosis es así como cavernas. ¿Vieron en la cabeza cuando un niño se lo deja estar con los piojos? Por eso es tan necesario sacárselos, pero sobre todo sacar las ideas que hay con respecto a, ¿sí? Determinadas cuestiones que tienen que ver con la cabeza de clan. Cuando hablamos de cabeza de clan, hablamos de la autoridad que educa, tanto sea en las escuelas como en casa. Cómo es el trato familiar, cómo está el ambiente familiar. Entonces, es lo mismo que la gripe. ¿Por qué nos contagiamos? Porque hay conflicto en el territorio. La pediculosis pasa lo mismo. Entonces, como para redondearlo, no habría diferencia entre grandes y niños, porque un adulto está viviendo una situación desde el niño interior. Y los niños manifiestan el entorno, ¿sí? Entonces, recuerden que por qué en bio no decodificamos los niños, porque los niños son el espejo del entorno en el que viven, por lo tanto tratamos a aquellos que pueden asumir responsabilidad de hacer el cambio, los adultos, ¿sí? Entonces, cuando un niño tiene pediculosis, piojos le digo yo, es porque está reflejando un conflicto en el entorno del clan o de la escuela. Entonces no habría diferencia, ¿sí? Todos somos uno y es vivido con una actitud niño. Entonces, si el adulto pone sus límites, observa esa emoción, la resuelve, que tiene que ver con esto, ¿no? Que les decía, los piojos viven de la carroña, viven de lo que ya está viejo, ¿no? Lo que ya hay que eliminar, ya hay que sacar. Entonces, ¿por qué pica? Porque no le estoy prestando atención. Entonces me pica la cabeza, ¿no? Entonces es esto de las ideas. ¿Qué ideas son las que están picando, molestando? Que la cabeza está hablando fuertemente, ¿no? Y lo digo y lo sé, esto es experiencia, ¿no? Cuando eran chicos, mis hijos también tenían pediculosis y obviamente me contagiaban la mayoría de las veces. Entonces, todos en tratamiento, ¿no? Pediculosis. Y no es que es contagioso solo a los niños, porque dicen, por la sangre, porque esto, porque lo otro. Sí, fíjense, por la sangre que me cría, el clan. Entonces, fíjense que es muy lógico cuando dicen, es por el tipo de sangre. Sí, porque tiene que ver con el clan y la manera de gestionar las emociones. Y ver qué es lo que ya está viejo, qué es lo que tengo que dejar atrás. De eso nos habla la pediculosis en los niños. ¿Sí? Verán que hay niños que por más que haya, a él no le llega un bicho. Porque no tiene ese conflicto. Si no, sería igual para todos. Porque si dijéramos que las enfermedades se contagian, esta también se contagiaría, ¿sí? Bien. Después me preguntaron. Váyanme preguntando si queda alguna duda, ¿no? Sobre lo que les voy contestando. Hola, Clau. Y si la cabeza del clan es la misma persona que se contagia. Es que esa es la que tiene el conflicto. ¿Sí? Porque siempre hay una cabeza arriba. Entonces hay que ir a buscar profundo, ¿no? Si yo soy la que me contagio, ¿qué conflictos tengo yo con mis padres? Con mi padre sobre todo, ¿no? Porque la cabeza en general habla de papá, más que de mamá. O la insuficiencia intelectual puede hablar de ideas, o las insuficiencias religiosas, cuando en la cabeza hay ideas que no me siento suficiente o que tendría que hacerlo de otra manera, ¿no? Hay algo que incomoda. Entonces, si yo, que soy cabeza de clan, me contagio, es porque yo tengo el conflicto con mi papá. Y lo estoy transmitiendo de generación en generación. Si es mi mamá la que se contagia, es con su mamá, siempre hacia arriba. Siempre el que se contagia, el que tiene el síntoma, es el que está viviendo la emoción. Y por supuesto, al vivir en familias, ¿qué hacemos? Por eso decimos la enfermedad es contagiosa, no. ¿Es hereditaria? No, lo que heredamos es la manera de emocionarnos y de ver la vida. Y esa es la percepción que hay que cambiar para volver a la salud perfecta. O con el padre de mis hijos, si es mujer, ¿sí? Hay muchas, por eso la bio es a la persona específica, ¿no?
Clarísimo. Sí, sí, Angie, ¿viste? Es así. Siempre hay que buscar para atrás, en el clan, en el árbol, armamos el árbol y vemos cuáles son esas ideas que están picando acá, que hay que sacarlas, que ya quedaron obsoletas. Después me preguntan repetidas trabas económicas y falta de dinero en el matrimonio. Bueno, acá el dinero está relacionado con los vínculos, claramente. Ahora, cada uno es responsable de su propia economía. Si yo comprendo eso, no culpo al otro, ¿no? Porque decir, en el matrimonio, ¿de quién? Mi matrimonio, yo soy parte de eso, soy el 100% y el 100% es el otro, pero cada uno, y el gran conflicto que hay, es la falta de autogestión, ¿sí? Y siempre pensar que el otro tiene que hacer, porque a lo mejor yo como esposa pienso que el otro me tiene que dar, y el otro como esposo piensa que ella tiene que dar. No importa si efectivamente sea dinero, ¿sí? Sino en la carencia y en la especulación de qué tiene que hacer cada uno o cómo debe gestionarse cada uno. El dinero tiene que ver proporcionalmente a cuánto nos estamos amando. ¿Para qué sostengo esta pareja que repetidamente me está mostrando la escasez? O sea, comparten un programa vincular de escasez, ¿sí? En general, en matrimonio, en pareja, en el vínculo cercano, estamos compartiendo un programa para trascenderlo. ¿Qué no estamos trascendiendo? ¿Qué pasa? Y por eso muchas veces vienen las separaciones, los divorcios, que calificamos de mal, pero cuando uno aprende, y a veces se tiene que separar del otro para poder seguir adelante. O sea, porque acá el trabajo en el terrenal es siempre individual. El juntos para siempre, para toda la vida, lo inventaron a través de las religiones, que puede haber sido necesario en algún momento. Hoy en día sabemos que somos libres y que no podemos atarnos acá a algo que no evolucione. Entonces, si una pareja no evoluciona, no tiene para qué estar juntos. Una vez que aprendimos, y esos son contratos de alma, o sea, en el cielo se ve de una manera y en la tierra hicimos otra cosa, ¿sí? El alma no se va a separar de la otra, quizás venga en otra experiencia, o sea, la energía álmica no se separa si está destinada a estar juntos, pero quizás el contrato fue, bueno, vamos a vivir esta experiencia, la vamos a repetir tantas veces hasta que lo aprendamos. Por ejemplo, el amor propio, la autovalía, la autogestión, sobre todo con el dinero, en este caso específico que me preguntás. Pero si yo sigo sosteniendo un vínculo en el cual me siento carente, sigo alimentando la carencia. O si me mantengo en un vínculo de dependencia, porque siento que sin el otro no puedo vivir, o porque económicamente, y que esto pasaba mucho en nuestros ancestros, las mujeres no podían separarse porque las mujeres no salían a trabajar. Cuidaban y criaban hijos. Los hombres traían la comida, entonces había que respetarlo porque era el que nos mantenía con vida. Y estaba bien para aquellas épocas. Fuimos evolucionando, fuimos comprendiendo que las mujeres salieron a trabajar y encontraron su propia supervivencia, o a lo mejor siempre trabajaron muchas, ¿no? Entonces era como lo que se ve y las creencias contemporáneas. Hoy en día todo eso quedó obsoleto, como lo de los piojos. Todo. Tenemos que buscar nuevas ideas. ¿Y cuáles serían? Las que salgan del corazón para mi propia experiencia, ¿sí? En lo desconocido. Entonces, esto de la falta de dinero en el matrimonio hay que replantearse para qué sostengo esto. Esto debe fluir. No quiere decir, no lo voy a sostener más, me voy a separar. No, dejo de sostenerlo y a veces hasta funciona mejor. Porque creo que yo tengo que hacer todo, o creo que el otro tiene que hacer todo, o que lo que hace el otro no es suficiente, o lo que hago yo no es suficiente. Eso es sostener. Cuando fluyo en el vínculo va a ir tomando, la energía se va a ir amoldando de acuerdo a la necesidad de cada uno. Que no necesariamente tiene que ser que tengan que terminar los días juntos, como se creía antes, o que hoy hay que decidir qué voy a hacer, o que por los hijos los ponemos de excusa, o que basta de excusas, sentarse y plantearse. ¿Para qué vivo ¿Cuál es mi miedo relacionado con el dinero? Y porque a veces decimos, bueno, sí, pero si sé que estoy con él, hay unas creencias tan internas de decir, él me da seguridad, aunque no sea cierto. Entonces, porque siempre nos estamos salvando, ¿no? También puede estar el programa El Salvador.
Cuando uno no tiene, el otro tiene, cuando al final los dos nos sentimos que no valemos, ninguno de los dos tiene y ahí nos estamos acompañando de no tener. O acepto que es así, que mientras esto sea necesario para aprender juntos, va a suceder y que quizás lo que haya que aprender es a dejar de depender del dinero para tomar las decisiones emocionales, ¿sí? O de la vida que quiero vivir. Entonces ahí empieza a como tomar otra mirada, pero hay que empezar a mirar profundo, ¿sí? Pobrecitos los niños, somos responsables de todo. No, mi vida, no, Clau, ningún pobrecito. No hay pobres acá. Ay, pobre, decía mi mamá. ¿Por qué le sacamos el poder que tienen? Son generaciones siguientes, tienen muchas más herramientas que nosotros, ¿sí? Y si ese niño eligió venir a ese clan porque necesita vivir esa experiencia. Ningún pobrecito, muy por el contrario. Son herramientas que van acumulando en su experiencia para luego transformarla, como hicimos nosotros. El tema es que nos quedamos y no las estamos transformando. Entonces se siguen repitiendo de generación en generación y cada vez se va haciendo más fuerte, porque causa y efecto es más chiquito y hay cosas que ya no se sostienen. Entonces, mirar al otro siempre desde el amor es ver la posibilidad, nunca que no puede. Y el pobrecito, es decir, no puede hacer nada con eso. Sí, está haciendo y mucho. Está mostrándole a todo su clan que hay algo que resolver, algo que cambiar. Entonces no podemos decir, pobre señor, wow, mira a este niño, todo lo que se comprometió en esa pequeña alma, que apenas si cabe en ese cuerpito. A mí me encanta, me parece muy amoroso verlo de ese lugar. ¿Podrías hablar un poquito del autismo? Bien, sí. O todo el espectro, ¿sí? Hay una gama tan grande de niños nuevos, diferentes, que han venido a mostrarnos y enseñarnos tantas cosas, porque son almas tan sabias, que ya han salido de la rueda del samsara, que han venido a mostrarnos diferentes maneras de vivir y comprender qué es el amor y dejarnos de distraer en los espejitos de colores de la tierra. Entonces, todo lo que entra dentro de lo que la medicina tradicional llama espectro o autismo, ¿sí? O Asperger, hay un montón, son seres de luz que vienen a mostrarnos y pueden observar en cada uno de ellos cuál es el don que vienen a mostrar. Les cuesta mucho adaptarse a este plano, tienen mucha sensibilidad porque nos están mostrando y queriéndonos enseñar nuestro desarrollo del amor propio. Si no nos amamos suficiente, no podemos amar suficiente a otro. Entonces estos niños necesitan mucho amor y son muy sensibles al entorno, altamente sensibles, igual que los niños Down. Cada uno tiene su propio, ¿no? Pero estos niños, en general, la medicina los etiqueta de esta manera cuando hay alguna falta de desarrollo o alguna un cromosoma o algo diferente que lo que llamamos normal, ¿sí? Entonces eso está dentro de, fíjense, del cerebro reptiliano, claro, ¿no? O sea, el primero, el adaptativo, que tuvimos primero como animales, que sigue habitando en nosotros porque ese es el que sostiene la intuición para la supervivencia. Entonces, cuando hay una diferencia, es lo que llamamos esto. La medicina llama Asperger porque, bueno, por el lenguaje hay que etiquetarlo de alguna manera, nada más que muchas veces la tradicional se enfoca en lo que al niño le falta y en realidad a ese niño no le falta nada porque ya vivió todas las experiencias terrenales. Entonces viene como maestro a mostrar al entorno al cual elige, el clan que elige, el contrato que tiene con mamá, en general es con mamá, para que esa mamá equilibre su karma, trascienda su karma y aprenda a dar más amor, porque quizás en otras vidas no lo hizo. Hay infinitas posibilidades. Estas son algunas que te menciono. Cada uno le resonará lo que le tenga que resonar de acuerdo a lo que esté viviendo con esta situación, ¿no? Porque el que pregunta para algo lo pregunta. Entonces, ¿qué siento yo ante estos niños? ¿Vamos a decir pobrecitos? No, como le decía recién a Clau. No, ningún niño, al contrario. Es observar la magnificencia de esa alma que viene a experimentarse de esa manera.
donde de por sí somos un poco diferentes, nos están excluyendo. Imagínense estas almas que necesitan a veces mucha atención, ¿sí? Entonces el otro desarrolla un amor incondicional que quizás nunca pensó que podía desarrollar. O que fue en otra vida, muchas veces hemos vivido vida porque vamos a vivir todas las vidas, todos hemos sido todos, ¿sí? Así que acá no nos asustamos de nada, porque si yo fui un maltratador, voy a tener que aprender a tratar muy bien, o a tratar de otra manera. Entonces estos niños, si hay conflicto en el territorio, entran en crisis. Si tienen conflicto de comunicación, lo que hay que trabajar es la comunicación. Si depende del conflicto relacionado con cada órgano, ahí es donde está el aprendizaje, ¿sí? Donde creemos estar conflicto, está el aprendizaje. Y he atendido muchas mamás que tienen autismo o Asperger y también personas grandes, personas que les han descubierto esto, de alguna manera lo han diagnosticado. Y no reniego contra esto, contra el diagnóstico médico, porque en realidad hay muchos que me manifiestan por fin, sé lo que tengo, y quizás sí es un alivio, y si lo vive de esa manera está bien, porque siente en algo que decir, bueno, compréndanme, porque nos cuesta mucho al humano normal comprender eso. Dentro de lo cual yo, sabiendo los síntomas y viviendo toda esta experiencia, muchas veces digo, bueno, tengo gran parte de todas esas señales, signos y señales que dan, como para decir, wow, si me ve un médico me diagnostica. Pero bueno, me amo así como soy, ¿qué voy a hacer? Clau me dice, mi amado nieto. ¿Tu amado nieto también es autista, Clau? Dice, ay, sí, yo heredé de madre esa expresión, de mi madre esa expresión como si fuera de cariño. Ah, hay que dejarlo. A mí me costó también dejarla, porque mi mamá la tenía también. Sí, vieron, son generaciones. Hay hasta los dichos. Bueno, sobre todo en los dichos, vamos a ver cómo tenemos que nosotros en los dichos generamos todo el tiempo una creencia. Entonces tenemos que observar mucho en la comunicación esas creencias, porque en el dicho me lo estoy diciendo y la estoy repitiendo y la estoy volviendo a crear y vuelvo a lo mismo, a la carencia, a la escasez, sufrimiento. Después me preguntan por qué tengo miedo y culpa ante mis hijos. Me siento insuficiente. Por eso, en la pregunta está la respuesta. Ah, tu nieto tiene Asperger, sí. Lucía, gracias. Gracias a ustedes por animarse a preguntar. Hay que corregirlo, sí, corazón. Hay que observar y cambiar, ¿sí? Es decir, pobrecito, hay una parte de la PNL que habla de la cacofonía, ¿no? Entonces buscar una palabra, que cuando nos sale una palabra ahí, buscar una que lo potencie. En vez de decir pobre hijo, decir maravilloso hijo, como dijiste recién, porque después me quedé la duda si era sobre la anterior, mi amado nieto, mi amado hijo, nuestros amados hijos, ¿sí? Y en vez de decirles pobrecitos. Bueno, en este caso no funciona la cacofonía, pero la cacofonía tendría que ser una palabra que potencie y que suene parecido a pobrecito. Que ahora no se me ocurre una, pero si se les ocurre, pueden cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, qué fastidio, cambiarlo por, qué fascinante, una oportunidad para ver algo diferente, ¿sí? Esa es la cacofonía, no quería que quedara en el aire. Muy bien, Clau. Busca palabras lindas que nos gusten, palabras que sean amorosas para nosotros. Bueno, sigo con la pregunta que tengo miedo y culpa ante mis hijos. Fíjate que son dos constructos mentales, el miedo y la culpa. Muy bien, así me gusta. Lucía pone, yo también siempre digo pobrecito. Tengo que dejar de decirlo. Sí, hay que dejar de decirlo, lo voy a modificar. Muy bien, me gusta ese empeño en hacer el cambio. Pequeños cambios hacen grandes maravillas. No busquemos hacer grandes maravillas para tener pequeños cambios, es al revés, ¿sí? Entonces, en la observación del día, hoy voy a observar cuando digo pobrecito. La próxima vez que diga pobrecito lo voy a observar, o ya voy a estar preparada mentalmente que voy a reemplazar pobrecito. Entonces, cuando esté por decir ahí nomás lo cambio. ¿Sí? Puede ser posible, podría ser maravilloso.
cámbienlo como les surja, pero observen y cambien el lenguaje repetitivo que repetimos patrones con él. Bueno, le decía a Mari, tengo miedo y culpa ante mis hijos, me siento insuficiente. Ese es el problema. Por eso hay miedo y culpa, dos constructos mentales, el miedo y la culpa. O sea, el miedo, como ya hemos hablado otras veces, y alguien también justo en la pregunta que sigue, así que los voy un poco a unar. El miedo existe, ¿cómo convivir con él? Gracias por compartir tu saber. Bueno, el miedo, vamos a aclarar primero, muchas veces hemos hablado, pero cada vez que surge la pregunta es porque hay que repetirlo o porque la respuesta trae una ampliación de conciencia de lo que ya venimos comentando. Nos cae una ficha más siempre. El miedo, tenemos dos tipos de miedo. El real, ¿sí? Que es un miedo que se aloja, justamente hablando hoy del cerebro reptiliano, el raíz, el mamífero que tenemos, ¿no? El cerebro se divide en tres partes. El reptiliano, el emocional y el lógico. En el emocional van toda la parte emotiva nuestra. En el reptiliano es donde nosotros gestionamos toda la supervivencia, toda la memoria de supervivencia, o a través del cual gestionamos todas las memorias de supervivencia animal para vivir en este plano, en un cuerpo, ¿sí? Y el lógico es donde pensamos, hablamos, las creencias y todo lo demás. Bien, el miedo que está alojado en esa parte del cerebro es un miedo real. Veo un león, voy a salir corriendo, no voy a permitir que me coma, ¿sí? Entonces, veo algo que realmente esté al borde de perder la vida, no sé, veo fuego, me voy a correr porque me voy a quemar, ¿sí? Entonces, eso es porque ya, como supervivencia de la especie, alguien lo experimentó y perdió la vida, entonces eso va quedando en la memoria de la especie, y esto se llaman campos mórficos, pero no lo vamos a complicar por ahí, en la memoria de la especie, donde todos sabemos, y un niño, muchas veces, por más que sepamos, a ver, intenta, y cuántas veces hasta que no nos quemamos no aprendimos que no hay que volverlo a tocar, pero nos pasa una sola vez. ¿Por qué? Porque el miedo ese me protege de volverme a quemar, por ejemplo. O si veo el peligro real, no sé, de repente que un vehículo se desvía, me voy a correr, voy a pegar un salto, si me da el tiempo. Vamos a tener la reacción necesaria para mantenernos con vida, ¿sí? Entonces, ese es el miedo biológico real de supervivencia. El otro es un constructo mental que sostenemos a través de alguna emoción, y ahí actúa el otro cerebro, que lógica que me quedo en la creencia, cuando se meten los otros dos partes del cerebro, en la creencia de que esto es posible o podría haber pasado peor, ¿no? Cuando decimos, ¡ah! Casi me agarro un auto, fue un accidente, hay un dicho también acá, como me los he sacado me cuesta traerlos después, fue un accidente con suerte. No fue un accidente con suerte, fue lo que necesitaba justo para aprender. La vida siempre nos da señales. Cuando deja un accidente de tener suerte, es porque ya nos venía avisando y nosotros no hicimos un cambio de conciencia. El accidente siempre frena, ¿sí? Entonces, me va a dar miedo si veo de encima un auto y ¿qué voy a hacer? Frenar para no chocar, que no haya colisión. Si voy manejando, por ejemplo, en un accidente. Entonces, a veces es que la reacción me permitió, y eso es natural. Desgracias con suerte, esa es. No hay desgracia con suerte. Ni la desgracia ni la suerte. O sea, dejemos de repetir cosas sin tomar conciencia de lo que estamos diciendo. Es observar la experiencia porque nos está mostrando una lección, que si no la aprendemos y me justifico, fue una desgracia con suerte. No, mirar qué estabas pensando, qué venís repitiéndote cada día de tu vida, qué es lo que seguís exigiéndote o dándole para que algo te suceda, ¿sí? Pero para esas situaciones tenemos este miedo biológico que nos sostiene con vida. ¿Se entiende? Perfecto. Luego está el terrible miedo psicológico, que es lo que nuestra mente guarda a través de pensar que tener un accidente es una desgracia con suerte, por ejemplo, ¿sí? No, es un aprendizaje. O que la muerte es una desgracia, o que determinadas cosas no. Todo es experiencia. Cuando le sacamos la impronta de bueno o malo, debió ser, no debió ser,
ahí es donde empezamos a vivir la experiencia tal y como es. Entonces, me saco el miedo. Cuando es biológico, yo puedo seguir, ¿no? Hay que ver miedo a qué específicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo convivir con él? Primero, no podemos no vivir con un miedo biológico que nos va a sostener en la supervivencia. Ahora, el miedo a que me suceda algo que ya me sucedió, eso es un miedo psicológico y porque yo sigo creyendo en la posibilidad y sigo alimentándola que eso es posible. Cuando yo elijo que eso no sea posible, ese miedo hay que mirarlo profundo, porque detrás de un miedo puede haber otra emoción, puede haber una gran tristeza, ¿sí? Entonces hay que ir a la emoción oculta. ¿Para qué? Para transformarla y trascenderla. Eso es un poco el objetivo que tienen las consultas en vivo, ¿no? Encontrar esa emoción oculta para que yo pueda perder esos miedos cuando son en exceso. Cuando deja de ser biológico y empieza a ser un constructo mental que me causa pánico, que no me deja avanzar, que me hace ermitaño, que no me deja salir, en exceso, ¿sí? Lo que nos hacen mal siempre son los excesos. Un miedo lógico, ¿sí? A salir, por ejemplo, un día de gran tormenta y sí, obviamente no voy a salir porque a lo mejor me lleva el agua. O cosas como esa, no me voy a poner en peligro. Esos miedos son lógicos. Sí, qué importante lo que decimos. Súper importante, ¿sí? Porque lo que decimos no lo decimos. O sea, el circuito es de afuera, lo primero que lo escucha soy yo. Uno es el primero que se escucha. Luego, por ahí tenemos suerte y alguien más nos escucha. Entonces, somos nosotros los que nos escuchamos el continuo repetir. Tanto como si lo decimos en voz alta, como el diálogo interno. Juegan el mismo papel. Bien. Entonces, Mari, no sé si quedó... Después dice miedo y culpa. La culpa, bueno, ya sabemos, hemos hablado de la culpa, es el creer en el juicio, que algo debe ser diferente de lo que es. Entonces, esas dos conjunciones, miedo y culpa, están alimentando mi autosuficiencia, ¿sí? Mi insuficiencia. Cuando no me siento una madre completa. ¿Por qué? Porque ha habido muchos juicios, muchísimo, y las más juzgadas hemos sido las madres, seguimos siéndolo. ¿Sí? Y tiene mucho que ver con estos hijos que tenemos. Nuestra generación. La otra vez alguien lo puso muy en contexto y me gustó porque era una idea que yo tenía y que siempre bajaba esa información, pero lo escuché de alguien más y que definió claramente, Carrillo, que yo lo sigo, me parece un sociólogo maravilloso y que habla mucho de todo esto, que es la generación que va del 55 al 75. Hemos vivido todo este cambio humano, somos como una generación bisagra y somos la generación en que nos cuesta ubicarnos en la palmera en estas situaciones porque es difícil. ¿Sí? Y nos cuesta mucho no autocuestionarnos ni no sentirnos que no encajamos. Porque fuimos los últimos en escuchar a nuestros padres y obedecerlos y los primeros en escuchar a nuestros hijos y permitir que no nos obedezcan. Al contrario, ¿no? Incentivarlo para que elijan su libertad, su vida, pero también hay hijos que se volvieron muy juiciosos de estos padres, ¿sí? Porque nosotros somos la generación de la transición, por así decirlo, ¿no? Entonces también estamos creando algo nuevo, una nueva manera de ser padres, madres, y que a veces no llega a la comprensión de nuestros hijos. Hemos empezado después de la primera infancia de nuestros hijos, entonces a nuestros hijos les ha quedado grabado esa madre que fuimos y no comprenden que este ser humano hoy es otro ser humano. Entonces siguen reclamando cosas de su niñez que aún creen que si uno cambia, ellos la van a recibir. Hemos empezado a desarrollar la amorosidad, que quizás no la teníamos, porque en la crianza antes no era muy amorosa, pero era el amor que conocíamos. Entonces es difícil, pero tenemos que hacer este camino, ¿sí? Y lo que menos debemos hacer para poder colaborar con esto es dejarnos de sentir insuficientes. Hicimos lo mejor que pudimos. Yo cuando tomé esta decisión hice para mis hijos lo mejor que pude con el estado de conciencia que tenía en ese momento. Y créanme, de corazón, vivía solo para la supervivencia de ellos y mía. Y hacía de trabajar hasta 24 horas seguidas o más, porque era como yo sabía que podía salirse adelante. Y en verdad no había muchas otras opciones. Y generé muchas cosas que los anteriores no pudieron y les di
muchas cosas, me esforcé muchísimo, pero no alcanzó, porque a ellos les faltó. Y todo aquello que les falta a nuestros hijos, por más que hoy sean conscientes, pueden trabajar algunas cosas, otras cosas, yo sé que internamente, quizás no conscientemente, pero hay internamente en actitudes que uno ve que todavía le falta la aceptación de eso, pero uno no tiene por qué intervenir en su proceso, ya llegará. Y uno sigue aprendiendo también, porque hay que acompañar y cada vez ser más amoroso para poder acompañar, más allá de que ellos no puedan ver nuestra amorosidad, porque cuando fueron chicos no la vivíamos de esa manera. No es amorosa una madre que trabaja 24/7 y se olvida o no puede dedicarles más tiempo a jugar, a pasar esto, a pasar lo otro, pero bueno, ahí lo importante y que el niño no entiende a su edad es que no puede morir de hambre. Y esto nosotros lo teníamos claro, ¿no? Que había que sacrificarse y hacerlo y sacar adelante. Hoy en día todo cambió. Hoy en día no es importante tener una casa para los jóvenes y me parece perfecto porque no nos llevamos nada. El consumismo nos absorbió mucho a esta generación, entonces también vivimos mucho para eso, hasta que aprendimos que no, eso nos daba felicidad, y qué bueno que lo hicimos y lo aprendimos, entonces empezamos a cambiar y transformar nuestra vida. Y acá estamos en plena transformación, junto con nuestros hijos. Entonces, la única manera de que yo me sienta con miedo y culpa hacia mis hijos es esto, de creerme insuficiente. Entonces, ¿para qué hago esto? ¿Para qué me hago esto? No puedo juzgarme hoy con la conciencia que tenía hace 20, 30 años cuando ellos eran niños. Ahí es donde no estoy siendo justa con nada. Ahí aparece la culpa, porque hay un juicio, un mal juicio hacia mí misma. Entonces me amo con la que fui, eso que ya no se puede cambiar. Y acepto y valoro que mis hijos eligieron esta madre porque eso incluye parte de su proceso evolutivo. ¿Cuál es? Podemos tener algunas miradas, pero nadie lo sabe, cada uno sabe apenas alguna, vislumbramos un poquito cuál puede ser nuestro proceso y acá vamos adivinando, así que mucho menos podemos adivinar cuál es el de nuestros hijos. Entonces, solo esto se resuelve amándonos a nosotras mismas, aceptándonos. Empecemos por aceptarnos. Bueno, soy esta, puedo esto. Si ya es adulto, los hijos, y que creo que vos tenés hijos adultos, seguir acompañando desde el corazón y la luz, enviándole luz y acompañando desde el corazón. No hay otra manera. Y no perdiéndonos de nuestro propio camino. Es la mejor manera, energéticamente, que compartimos esa energía por ser parte del clan. Son energías parecidas y cuando uno resuelve, el otro resuelve. Eso está comprobado científicamente. Entonces, a partir del holograma y de las energías, cómo se han ido desarrollando y a través del alma y el grupo de almas que hemos elegido seguir aprendiendo. Entonces, esto es importante para con los hijos. Comprender además que venimos a hacer mucho más que para solo nuestros hijos. Y a veces vamos a ser más reconocidos de afuera y van a reconocer el que recién me conoce, a lo mejor encuentro una mujer amorosa. O no, porque va a tener que ver con su percepción. Pero es muy difícil que mi hijo, con su estructura que tiene del modelo de madre, piense que si él la vivió como una madre autoritaria, piense que mi madre es amorosa. Sino que en cada situación mía, él va a estar leyendo eso. Porque es lo que sucede. Hasta que uno decide cambiarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también lo he vivido como hija. Hasta que yo pude cambiar esa parte de cómo ver a mis padres y solo verlos desde el amor como dos seres humanos que hicieron lo mejor que pudieron y que yo los elegí para poder llegar a vivir la experiencia que estoy viviendo, no hay mayor manifestación de amor que esa, solo que todavía no lo comprendemos. Y seguimos tirando de las creencias y de las ideas y de los juicios y de las culpas para seguir sufriendo. Soltemos la idea de no ser suficiente. ¿A quién le estoy agradeciendo cuando digo gracias a Dios? ¿A quién? Ames. Yo no tuve tiempo de entrar a la cajita, pero quisiera saber quién es Dios. ¿Existe o solo es una enseñanza que nos impusieron las religiones? ¿A quién le estoy agradeciendo cuando digo gracias a Dios? La palabra de Dios fue muy manipulada, ese es el tema. Lucía, comprendo tu inquietud acá en este tema, ¿no? Y está bueno. Yo te voy a compartir, como siempre hago, desde mi experiencia, lo que he logrado comprender y cómo lo vivo. Dios habita en nosotros.
y es una energía. Es la energía de la energía de la energía. Está en el mundo inmaterial, muy, muy lejito, en una dimensión casi sutil de la no forma, de la antimateria, se llama desde la metafísica. Es una energía. Le llamábamos Big Bang, pero el Big Bang, algo existió antes del Big Bang. Es la existencia misma, es la vida misma. Por eso somos vida que da vida y que hemos sido creados por la vida misma. Entonces yo soy eso. Cuando le digo gracias a Dios, me estoy diciendo gracias de alguna manera a mí mismo. Y en ese agradecimiento real y sentido es porque en verdad estoy comprendiendo un poco de quién en verdad soy. ¿Sí? Ahora, si yo le digo gracias, todo eso habita en la mente, ¿sí? Si la mente no está educada, agradece algo externo que cree que por milagro me dio y hace por mí y me premia y me castiga. No, eso no es verdad. Fueron tomadas las religiones para hacernos creer eso, ¿sí? Igual, a quien le sirva la idea de Dios para seguir evolucionando de esa manera, estará en su estado y lo vamos a respetar y está bien. No tenemos idea. Todos los caminos que llevan a Dios o a la energía superior o a nuestra propia realización, porque al fin y al cabo sería eso, están bien, ¿sí? Mientras nosotros lo hagamos desde el amor incondicional. Pero hay fe ciega, creer que alguien va a venir a salvarme o que alguien no, ya vino Jesús, no vino a salvarnos. Jesús vino a instaurar la energía crística para colaborarnos en la evolución del humano. Sananda, llamado, la energía de él es Sananda y es una mónada inmensa de mucha energía, es un regente que nos colabora y nos sigue colaborando esa energía, que es parte de alguno de tantos de los rayos que emana de esa energía superior que es la verdadera creadora. Pero es toda energía, autorrepitiéndose. Es energía, es luz. Y la luz que en la antimateria no la vamos a ver quizás como luz, ¿sí? Por eso decimos que a nosotros tenemos un sol que depende de otro sol y que ese sol depende de otro sol. Todo eso es luz. Esa es la energía más potente y la energía decidió autorreplicarse hasta tanta densidad que creó la materia. Pero es el autorreplicándose. No sé si es muy complejo esto de metafísica, antropología o cosmosofía, y son temas muy profundos para poder dar respuesta a esto, o resumir toda una experiencia que vengo experimentando de años en este ratito, ¿sí? Pero cuando creo en mí mismo, creo en Dios. Que se haga tu voluntad es porque se hace la voluntad de algo más grande. Lo más grande y más cerquita mío es mi yo superior, mi espíritu, ¿sí? Y es a lo primero que me puedo dirigir, porque ese espíritu está más en conexión con algo más grande y ya sabe hacia dónde tiene que ir. Entonces, con alinearme a mi espíritu, ego y alma se alinean al espíritu, yo ya ahí estoy avanzando. Pero parte de creer que esto es posible, ¿sí? Y entregarme a eso realmente. Que se haga tu voluntad, porque seguro es mejor que lo que estoy viendo, porque hay una mirada más amplia del otro lado del velo. Es que bueno, quien me preguntó por el miedo existe, cómo convivir con él, esa ya la respondí. Y me pregunta Claudia cómo acompañar a los hijos en duelo. A los hijos de la prima debe ser, por lo que deduzco, capaz me estoy equivocando, o sea, a los sobrinos. Con amor, ¿sí? Sintiendo, preguntando, ¿necesitas? ¿Hay algo con lo que te pueda ayudar? ¿Qué te haría bien para pasar este espacio? O recordándole las virtudes o los objetivos que puede haber tenido. Recuerda que es un niño, son tus sobrinos, claro. Son niños que vinieron y eligieron esta experiencia de vivir el desencarne de mamá de alguna manera para poder evolucionar. La pérdida de los seres queridos nos trae un crecimiento enorme, al menos más allá de lo mucho que las personas me comparten en cada una de las sesiones. Lo viví en carne propia. Para mí fue un antes y un después la pérdida de mi abuela, mi referente mayor de amor, amorosidad. Yo me quedaba mucho con ella, porque mamá viajaba mucho con mi hermana a sus tratamientos. Entonces, me dio vuelta la vida. Ahí alcancé a comprender
lo finita que era la vida. Y esto, ¿no? Empezar a replantearme si estaba siendo quien quería ser y qué sentido tenía. Bueno, me vivo preguntando esas cosas. Siempre me las pregunté, por eso hago lo que hago y por eso sigo haciendo lo que hago. ¿Qué sentido? ¿No? Y muchas veces he escuchado que la vida no tiene un sentido. Tiene una razón, existir, nada más. Vivir, experimentar y completar esa información que la fuente quiere para vivir, experimentarse en la materia. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la antimateria? La mayoría son mundos de perfección. Entonces están cansados de crear siempre lo mismo. Entonces se dio cuenta que podía experimentar otras cosas en la imperfección, que es lo que llamamos imperfección, que es la materia. Era la única posibilidad de experimentar cosas diferentes. Y por eso nos da el libre albedrío, que fue, digamos, lo que conocemos como la gran lucha del cielo, a lo que llamamos los ángeles caídos, ¿sí? La guerra entre el ángel caído y Dios, que en realidad no es tan así, sino que los creadores de esta biología y de la existencia del humano, ¿sí? Que son genetistas cómicos, y eran de los involutivos, se enamoraron, uno se enamoró de la creación que había hecho, entonces decidió aferrarse al plan, pero la negación de ellos era que no podíamos tener libre albedrío, porque podíamos llegar a superar al creador. Y el creador dijo, en buena hora, si encarnado en un cuerpo, pueden ser. Entonces por eso nuestro fin último es ser creadores del mundo, pero encarnados en un cuerpo. Ese es el gran desafío que se hizo el creador de la raza humana, o digamos el dueño, o no sería el dueño, sería el administrador de esta parte planetaria, que es Nevadón, ¿sí? Una energía que tiene un nombre que se llama Nevadón, a nivel cósmico tiene ese nombre. Y Nevadón le pide a Sananda, y bueno, así es más o menos las jerarquías, que las jerarquías no son de competencia, sino de función, del otro lado del velo. Entonces, ese ser que creó, porque es administrador de esta parte del cosmos donde entra todo el sistema solar, el planeta Tierra, un planeta decimal de aprendizajes y encarnados en un cuerpo biológico, con lo cual trabajamos 3 cuerpos, mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Entonces, por eso es difícil transitar, pero nuestra alma, nuestro espíritu fue un gran desafío y aceptó, y en el momento que acepta el espíritu, se siente elogiado porque le permitan vivir esta experiencia en el planeta Tierra. Así que nada de qué quejarnos. El espíritu nuestro lo eligió, ¿sí? Lo hemos elegido nosotros, más allá de lo que hoy podamos comprender. Bueno, mis queridas almas, estaba viendo si ya no me había pasado mucho. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lucía? ¿Quedó claro lo de gracias a Dios? El agradecimiento es una energía, ¿sí? Entonces cuando digo gracias, si lo hago de corazón, realmente agradecido, porque en esta experiencia estoy pudiéndola vivir de la mejor manera, ya no lo vivo como lo hicieron los primeros humanos o las primeras biologías, entonces ya tengo que estar agradecida. Si hoy que afuera hasta que llueve hace 3 días, hace menos de 8 grados, y tengo un techo y un calefactor prendido, pero ya ni siquiera, que hasta no hace mucho prendía la salamandra, hacía fuego, ¿cómo no agradecer todo eso? Sea que lo logré por cuenta propia o por una energía, o es merecimiento, es porque ya hubo algo que actuó en mí, o ya hubo vidas que viví y ya trascendí esas necesidades. O hoy, por alguna cuestión, el merecimiento dice, bueno, vas a hacer otra cosa. No importa de dónde vino, lo importante es que lo he logrado. Entonces agradezco esto. Pensé que los ángeles eran enviados por Dios. Los ángeles son seres como nosotros que han elegido una experiencia en otro plano. Igual que los maestros ascendidos. Son energías que eligen la experiencia vivirla en otro lado. Entonces son distintas energías manifestándose de distintas maneras en este mismo planeta. Cada una tiene su función. También la energía angélica, que lo vemos en el ADN, Crayon lo explica, que es la cuarta y quinta fibra de ADN, es una escisión de nuestra energía, yo soy, de nuestro espíritu, para mantenernos conectados con el otro lado de la fuente. Entonces, todo hay que imaginárselo como porque la única que nos puede ayudar acá es la imaginación.
y el permitirme imaginar, ¿sí? Cosa que muchas veces se nos ha prohibido. Pero imaginarme cómo sería el otro lado del velo, a veces la mente no le alcanza, pero sí nos puede ayudar un poco la imaginación, ¿no? Los ángeles, como las vemos por ahí en las tareas, son todas lucecitas azules, muy movedizas, y son los que están en constante interconexión entre lo divino y la tierra. Digamos que son los seres que pueden bajar más a nuestra dimensión. Están más cerquitas, igual que nuestros ancestros, están más cerquitas, pero siguen siendo luz, siguen siendo energía. Y en general los ancestros se las ve en energías azules. Clau dice, empecé a dejar de quejarme, me propongo cada día cambiar queja. Muy bien, muy excelente ejercicio. Siempre les digo, la queja es una energía tan densa, y la tenemos tan arraigada, tan acostumbrada a escuchar queja, queja, queja. Salir a la calle es queja, queja. Y seguimos dormidas. Así me lo enseñaron. Bueno, está bien. Quizás para el momento que lo enseñaron estaba bien, pero no nos quedemos en que las enseñanzas, si vamos evolucionando, se tienen que ir amplificando. No es que lo anterior estuvo mal, sino es que vamos tomando conciencia y se va amplificando. Lo bueno que nos enseñaron que existían los ángeles y que gracias a eso le rezábamos al ángel de la guarda, que no es mentira que existe, sí existe, porque es un ser que nos acompaña en otro tipo de energía, hace su tarea y nos acompaña a hacer nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda, eso es verdad. La diferencia en que nosotros creíamos que era algo externo, ¿no? Y es parte de nuestra energía también. Del yo soy, una parte que también está vinculada a observar que nosotros vayamos cumpliendo el plan. Si nos vamos a desviar mucho, nos ayudan y nos enderezan. Pero si no, no intervienen, si no hay petición nuestra, porque no pueden intervenir, tienen que respetar la ley del libre albedrío. Natalia Alejo, ¿qué opinás del Artemis? ¿La nave esa? Artemis, ¿para qué es que había aparecido? Lo había visto. A ver, hay muchas energías, muchos seres, muchas naves. Hay seres intraterrenos, seres de superficie, que somos nosotros los humanos, y los extraterrestres. Todos y cada uno, así como los ángeles, los arcángeles están un poco a nivel jerárquico más arriba, maestros ascendidos, todos convivimos en este planeta, lo que no quiere decir que nosotros no los veamos. El tema es que ahora hemos empezado a ver. Entonces, esto es otra manifestación para alguna causa específica, pero no es nada que nos esté por atacar. Si queremos un ataque, nos atacará. O sea, ya nos atacamos entre nosotros mismos, ¿no? Todos estos sucesos de la guerra y todo lo que está apareciendo, ya estuvo predicho y los seres humanos no aprendimos, pero es necesario a veces que a través del fuego transformador, es uno de los elementos terrenales, se pueda separar lo que ya no es útil y lo que empieza a ser importante para la evolución de la Tierra. Es que no tengo ninguna opinión específica, simplemente información que me resuena o no me resuena. Y en verdad que esta no me resonó mucho, sentí que era mucho ruido y pocas nueces, como quien dice, ¿no? Entonces hay cosas que no me detengo mucho. Ah, sí. La persona que se queja y le invalidamos la queja, le hace más ruido que a uno. Sí, es difícil, ¿no? Es como la crítica, lo mismo. Cuando estamos en un grupo donde todos critican y uno no critica, ya te miran raro. Y me hace ruido oír quejas. Sí, nos va a hacer ruido mientras todavía sigamos creyendo en la queja y no digamos, bueno, es la manera de gestionarse el otro. También hay que tener una aceptación para creo que, perdón, termino con el ruido, oír quejas me hace ruido, sí, porque todavía no hemos terminado de limpiar la queja. Cuando terminamos de limpiarla ya no nos hace ruido. Pero sí tratamos de evitar la energía de la queja, aceptar que es del otro y bueno, desde la gran compasión y el amor
ir por ahí, ¿no? Sí, hemos sido quejosas. Yo he sido muy quejosa. No me he dado cuenta. Después cuando empecé a observar, me di cuenta cuánto subió mi energía, dejándome de quejar. Por eso es un buen ejercicio, así que vos proponías. Y Natalia me dice que esto lo del Artemis, creo que es para el visaje de la luna. Bueno, la luna es todo otro tema. La luna no es la luna, ni la luna que nos contaron. Vamos a tener 2 lunas, ¿sí? La luna era un satélite natural que fue tomada por la oscuridad y se convirtió en un satélite artificial. Hay una maqueta de la luna en el Vaticano, y fue tomada por los involutivos. Ahora ya no, ya está tomada nuevamente por la luz. Y luego se va a traer otro satélite natural para que sigue gestionando todas nuestras emociones. Pero no hay que hacer rituales a la luna porque nosotros somos seres solares. La energía viene del sol de Anción. Y arriba del sol de Anción hay otro sol. Entonces, nosotros somos seres solares. Y así nos han dicho que el sol hace mal, que el sol causa cáncer y todo lo demás, que no es verdad. Pero de a poco hay que ir asumiendo eso que no es verdad e ir transformándolo. Porque la creencia a veces es muy profunda, porque son inconscientes colectivos que se han generado para que todos hagamos lo mismo. Entonces, cuidado que va a salir cáncer de piel, que esto y no. La vitamina D la tomamos del sol y es fundamental para nuestra subsistencia. Entonces, esto de la luna, puede ser que estén haciendo muchas cosas que todavía no hemos visto, ¿no? Somos sol, sí, Nati, eso sí, somos seres solares. Todas las semillas estelares somos seres solares. Comprendamos que hay muchas personas o hay muchas energías que vemos y no son semillas estelares y no son humanos 100%. Por eso también hay tanta guerra y tantas cosas, porque son seres involutivos que todavía están conviviendo con nosotros. Y de alguna manera para enseñarnos también, ¿no? Porque si sucede es porque nosotros no nos estamos enterando de que tenemos que despertar. Lunares no, la luna maneja las mareas, maneja el diástole y sístole, ¿sí? Todo, la respiración, todo es expansión y contracción, Eso es manejado a través de la luna y por eso nos podían manejar muchos en la noche oscura galáctica. En la noche galáctica nos podían manejar mucho a través de la luna. Pero nosotros somos seres solares, ¿sí? Entonces, ahora, como estamos en día galáctico, ahí nuestra energía es que puede hacer toda esta transformación y este cambio, ¿sí? Porque ahora estamos alineados realmente y podemos recibir la energía solar, toda esa que a veces nos sentimos un poco cansados, pero un cansancio raro, es algo que me impide de alguna manera todas estas cuestiones naturales que se están transformando, pero sí somos seres solares. Nuestro regente es Ra, el sol. Depende de la filosofía, todo lo demás que acá se puede compartir en palabras. Ra es el sol. Entonces, lo único a lo que nos tenemos que alinear es a algo más grande. Si no, no somos lunares. Bien. Bueno, interesantísimos los temas de hoy, me encanta. Bien, entonces, temas muy hermosos. Desde la queja, el miedo, hasta seres solares. No, gracias a vos, Natalia. Sí, tiene muchísimo que ver. Me pregunta Lucía, perdón, porque después en el grabado no se ve. ¿Tiene que ver el signo del zodíaco que cada uno es? Sí, tiene muchísimo que ver. Más que el signo zodiacal, nuestra carta natal es un círculo, por supuesto, seres circulares, donde en el momento que los vientos del nacimiento, como dice Crayon, deciden que venimos a la Tierra, es como una foto. Esta analogía me encanta porque nos permite verlo claro. Es como que se saca una foto del cielo en el momento que naciste. Por eso, para tener la carta natal es necesario saber día y horario en que uno nació y el lugar también. Se hace una carta. Entonces, lo que yo vi claro cuando empecé a estudiar astrología es que yo no soy solo el sol, ¿sí? Que sí determina mi signo solar, pero también soy la luna, también soy el ascendente. Por eso la luna son las emociones, porque representa a mamá.
Yo también la astrología, para mí es mucho astrología genealógica, veo en la carta la genealogía, porque he estudiado genealogía. Entonces, cuando empecé astrología, claramente veía las relaciones vinculares a través de la carta. Después investigué y hay muchos también que coinciden con esto y que hace rato que lo hacen. Entonces, lo que sí me vino, así como una bajada de información, no te observes, sos el Sol, Tauro en casa 12. Así vine yo, con ascendente en Tauro. Casa 1, que sería el ascendente, Tauro. Luego cambia a Géminis, también comparte la casa 1. Por eso tanta comunicación. Pero en la casa 12, el Sol, no sos esa. Yo me identificaba de esa manera hasta que empecé a comprender todo eso y me dice, no, vos tenés que situarte al medio de la carta natal y todo lo que se desplaya alrededor son todas tus herramientas. O sea, somos todos los signos, todos los planetas, y dije, wow, qué bueno, somos parte de todo eso porque ya hemos vivido muchas vidas. Entonces ya hemos tenido experiencia en todo. Ahora, cómo esté jugando todo el sistema planetario en relación al día que nací, que tiene mucho que ver con la experiencia que voy a vivir, y la carta lo dice claramente, digo, ¿cómo no me mostraron este mapa antes? Hubiera avanzado más rápido. Entonces, como nos muestra, es estas herramientas en qué me están, ¿no? Estos últimos 7 años tuvo Urano en Tauro. Bueno, mucho aprendizaje. Urano en Tauro, casa 2, estoy yo. Fue así, y todavía se siente el coletaje, ¿no? Pero es así, comprender que tenemos como herramienta todo eso. Sí tenemos características más profundas que no solo soy el signo del zodíaco, sino que soy también mi luna, también mi ascendente y también todas las casas que contiene, ¿sí? Como cada área de mi vida, las casas son las áreas, diferentes áreas de la vida, cómo las voy a vivir, qué planetas están, ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. Bueno, que hacen parte de mi experiencia, ¿sí? Y bueno, y después están cómo van girando alrededor de esa rueda, el movimiento continuo, ¿no? Ahora estamos en un stellium de muchos planetas, cosa que no ha pasado nunca, por eso esta es la nueva humanidad. O sea, desde la astrología también esto se ve maravilloso. Así que bueno. Gracias a ustedes también. Gracias Mari, gracias Lucía. Maravillosa la clase de hoy. Bueno, genial. Gracias, gracias, gracias. Igualmente a ustedes. Y nos vemos el próximo lunes para más aprendizajes. Ámense, no se distraigan.